¿Qué tal? Mira, es un buen momento para agradecer a Dios por su bondad y la oportunidad que nos da de estudiar su palabra en este programa, Una pausa en el camino, dedicado al estudio diario de la lección de escuela sabática, con aplicaciones prácticas para la vida. Tu amigo, un servidor, David Manrique, está listo desde Toronto para acompañarte. Vamos a orar. Y ahora, Padre, al llegar a los momentos finales de la vida de Jesús, enséñanos lecciones para llevar adelante nuestra vida y soportar el crisol de prueba que afrontamos más de una vez. Gracias por tu amor infinito y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos encontramos en el Getsemaní, momento cumbre para la salvación de la humanidad. Jesucristo se estremeció no solamente ante la magnitud de cargar el pecado de todos, sino sobre todo por los ataques que el enemigo estuvo lanzándole directamente durante esa noche agria, terrible como ninguna. ¿Quién le acompañó en ese momento? Nadie. Absolutamente nadie, solamente sus amigos, o los que desean llamarse sus amigos, quienes pudieron haberle ofrecido unas palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de bondad, pero ellos no entendían la magnitud de la tarea, estaban simplemente dormidos. No duraron orando mucho tiempo, muy poco, no alcanzaron a entender la magnitud de lo que estaban viviendo. Es por eso que Jesús vivió solo este instante, solamente la presencia de aquel ángel le proveyó esperanza y consuelo. Pero en cuanto respecta al hombre, ¿por qué los discípulos callaron? ¿Por qué los discípulos durmieron en aquel momento? Bueno, mira el contexto. Desde el momento en que Jesucristo les dijo que ellos iban a Jerusalén una vez más, hasta el momento que llegaron, cuando entró Jesús con gloria, montado en aquel pollinito y la gente diciendo Hosana al Hijo de David. Desde el momento en que Él anunció que esto sucedería, todos sabían de que era el momento de la verdad. Sería coronado el rey. Además de ello, Jesucristo se enfrascó en duras disputas con los fariseos como nunca. Les dijo cosas que nunca antes le había dicho. Posteriormente a eso, purificó el templo por segunda vez y la gente estaba escuchando. Este era el momento, esta vez sí va a ser, decían los discípulos. Por eso, aquel jueves en la noche, no solamente estaban cansados, simplemente estaban totalmente desprevenidos. Jesús les había advertido a ellos que Él moriría, pero ellos no lo entendían o quizá ellos ni siquiera lo aceptaban como tal. Así que Jesús les dice en aquella noche, miren, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Dice Marcos 14:34. Quédense aquí, por favor, y vigilen. No era para menos, porque Jesús estaba cargando el peso de toda la humanidad y eso lo atormentaba profundamente. Algún texto que está en la guía de estudios menciona que Jesús sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. Y el abismo era tan ancho, negro y profundo que no podía soportarlo. Continúa diciendo el texto, no debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre y como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Vamos a analizar dos puntos de este texto que acabamos de leer. En primer lugar, Jesús sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. Bueno, vamos a hablar un poco más de esto en el próximo video, refiriéndonos específicamente a la crucifixión del Maestro. Pero mira, por ahora podremos decir de que ese sentimiento que tuvo Jesús en aquel momento era algo que nadie en este mundo puede describir plenamente. Él tenía que cargar con el peso de un pecado que no le pertenecía. Eso tuvo que haberlo sumido en una profunda oscuridad. ¿Cómo llevarlo? Toda la humanidad, inclusive hoy en día, estaba llevando sus pecados a Jesús en aquel momento. Mira, ¿cómo reaccionabas tú cuando tenías problemas de infancia con tus hermanos, con tus primos, en algo de que no tuviste la responsabilidad? Cuando sucedía algo y te reclamaban los abuelos, los tíos o tus padres, tú decías, no, eso no fue mi culpa. O inclusive cuando la tienes, solamente asumes tu parte en la responsabilidad. No, pero Jesús era completamente distinto a ti y a mí. Estaba cargando algo que de verdad nunca había tenido parte. Impresionante ese pensamiento. Pero el segundo punto es que Jesús no podía
ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Esa fue la tónica de siempre, a lo largo de su vida. Negarse a tantas cosas que poseía como Dios, por el solo hecho de que tenía que vivir en esta tierra. Mira, para mí el tema de la encarnación de Cristo lo resume en esto. Mira, independientemente de las tentaciones humanas que Él pudiera sufrir o no, y que a veces nosotros nos ponemos a elucubrar si Él hubiese tenido o no, te digo que para Jesús todo en Él permanentemente era un asunto de negación personal. Jesús se negaba a tantas cosas que podría hacer siendo Dios. Simplemente no lo hacía porque Él entendía que su misión en esta tierra no era ejercer su poder para su beneficio, todo lo contrario, colocarse a sí mismo para la salvación de la humanidad. Y eso ni tú ni yo estamos obligados a vivir. Dios no nos forza a ello, pero Jesús personalmente estuvo dispuesto a venir. Y Él sabía que venir a esta tierra implicaría abnegarse, quitarse por completo su ropaje real para estar en esta tierra y experimentar cada situación que vivimos tú y yo. Y nosotros seguimos viviendo la vida como si nada pasara y reclamando muchas veces injusticia. ¿No te parece que la vida de Jesús en esta tierra fue una total injusticia? Bueno, Él vino a esta tierra para conocer la justicia divina. Él vino a este mundo para entender lo que estaba sucediendo. Mira este texto. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Ahora veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Pero en ese momento, en el Getsemaní, anhelaba tener Él un intercesor para sí. Qué pensamiento tan tremendo. Mira, nuestras rodillas jamás han soportado. Nuestras rodillas jamás soportarán un peso tan terrible como el que experimentaron las rodillas de Jesús. Cuando Él clamó, cuando Él se postró en tierra, pidiéndole al Padre, por favor, si es posible, quita de mí esta copa. Tú puedes caer en tus rodillas hoy si has pecado, si has cometido un pecado, si te has apartado de Dios. O inclusive si no te has apartado, pero necesitas entender el porqué de las cosas. Mira, tú te puedes tirar al piso, puedes clamar. Tus rodillas estarán allí en el piso por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero jamás, oye bien, nunca sentirán el mismo peso que Jesús sintió estando en el Getsemaní. Más bien, gracias a ese peso infinito que cargó Jesús allí, es que tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Gracias a eso es que tú y yo podemos entrar a la presencia del Padre y pedir perdón por nuestros pecados. Tu luz y mi luz, en algún momento de su vida, lo vio todo oscuro. Nadie puede entender esto. Nadie lo puede comprender. Solamente la mente del Padre. Es por eso que a ti y a mí, como hemos mencionado en los anteriores videos, siempre nos toca la mejor parte. Por eso dormimos. El no comprender esta carga muchas veces no genera en nosotros ningún sentimiento. Porque son cargas que no parecen humanas. Ahora, pero mira una cosa. Ahora, tú y yo tenemos una ventaja. Pablo lo dice en el primer libro de Corintios, capítulo 10. Que no te ha venido a ti ninguna tentación que no sea humana. Sino que además de la tentación, viene la salida. Jesús no veía la salida en esa noche. Pero tú y yo, aunque no la veamos, sabemos que ahí está. Solo necesitamos aprender a confiar y a depender. Mira, mi amigo y mi amiga, ¿no te parece que ver a Jesús en la cruz del Calvario se convierte en nosotros no solamente un consuelo, sino un motivo para confiar, creer y seguir adelante? Saber que gracias a Jesús, tú y yo tenemos esperanza de vida y vida eterna. Saber que en medio de las aflicciones contamos con un Salvador que experimentó no igual que nosotros. Experimentó infinitamente peor que nosotros, solito. Mientras Él estaba allí en el Getsemaní, nosotros ni siquiera habíamos nacido. Y hoy Él ahora nos ofrece salvación y vida eterna. Aceptamos su amor. Que Dios te bendiga.